Concretamente, el primero de ellos es Julio Díaz García, que es ingeniero industrial y KNX tutor desde el 1998. Es miembro del comité del gobierno de KNX España y fundador de Doerco Ingeniería y Sapiens, que es una consultora tecnológica y bueno, es un centro de formación certificado KNX, del que supongo que nos hablará, ¿no? Él es profesor en diversos másteres relacionados con la automatización y el control de edificios, concretamente, y bueno, cuando quieras, Julio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería... ¿Botón izquierdo era? ¿Sí? No. Avanzar. Va a ser un poco más complicado de lo que pensaba. Ahora. Bien. Bueno, quería hacer una visión global sobre lo que son las tecnologías de automatización y control para edificios, dando un poco... Casi mejor con el teclado, si me disculpáis, va a ser más fácil. No. Vale. Vale. No. Dificultades del directo, supongo. ¿Con cuál? ¿Izquierdo? No. Está haciendo zoom. Usamos teclado, no hay problema. Sí, unos argumentos respecto a por qué utilizar sistemas de automatización y control, la importancia de la gestión, ejemplos que podríamos dar de aplicación, una serie de referencias de edificios nuevos y reformados muy importantes, y unas conclusiones. Bueno, respecto a los argumentos, ¿por qué necesitamos los sistemas de automatización y control? Sabemos que, bueno, tenemos una referencia en 2021 de que los edificios de nueva construcción tienen que ser, pues, prácticamente neutrales respecto al consumo de energía, o near zero o net zero energy buildings, con lo cual hay que reducir esa huella de carbono. Pero hoy en día existe una sangría energética insostenible, no se analiza el edificio, el ciclo de vida de un edificio, ni se lleva a cabo una adecuada gestión, generalmente. La realidad es bastante dura, hay mucho que hacer, mucho por delante, porque bueno, incluso se espera que ni siquiera en 2020 esto mejore mucho, ¿eh? Pero sin embargo, existen soluciones muy avanzadas y contrastadas, tecnológicas, con un amplio respaldo legislativo. Hay una directiva de eficiencia energética en edificios, que en España pues, está en proceso, digamos, por ser optimistas, que permiten reducir de forma efectiva el consumo, de forma demostrable, que son válidas para cualquier tipo de dimensión de edificio, pero que sin embargo no se conocen adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuáles son las estrategias para poder reducir ese consumo de energía? Si entendemos el consumo como una demanda energética que también se ve influida por el rendimiento de los equipos y procesos que utilizamos para aprovechar esa energía, pues tenemos varias estrategias. Es muy claro, lo primero que podemos hacer es usar las mejores tecnologías disponibles, mejores combustibles, mejores equipos de iluminación, variadores de frecuencia para los motores, etcétera. Eso nos permite reducir el consumo. También reducir la demanda. En principio, pues mejorando hábitos, optimizando el mantenimiento, midiendo, conocer cuánto consumimos es un buen método para reducirlo. Evidentemente, ahí tenemos el código técnico, que es algo muy positivo, en el sentido de que se ha conseguido pues, fomentar la reducción pasiva de la demanda, y hay muchas iniciativas en ese sentido. Conocemos Passive House, bueno, sobre todo de su ámbito, ¿no? Del ámbito de la construcción. Pero esto no es lo único, no es la meta, no hemos llegado a la meta, hay mucho más que podemos hacer, ¿no? Tenemos los sistemas de automatización y control, que permiten reducir la demanda de forma activa. Esto es ya bastante más asimilable, ¿no? por la gente, en función del uso real, horarios, presencia, de condiciones activos, bioclimáticas activas, la orientación, la posición del sol, etc. Y bueno, pues las herramientas que utilizamos para poder hacer esto son los sistemas de automatización y control de edificios, que denominamos BACs. Nosotros el término domótica y mótica hace muchos años que no lo utilizamos. Y también los sistemas de gestión, los BMS. Vamos a hacer un ejemplo. Hay una normativa europea
que surge de la EPBD, de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, que bueno, ahora mismo ya es la norma europea 15232 que nos permite demostrar, que permite establecer estrategias de reducción activa y demostrables, con cifras. Por ejemplo, una oficina con 11 horas diarias de uso, donde pues, el control de iluminación y de persianas es manual, donde pues, sería la referencia. Si utilizamos una regulación de luz constante, sistemas que también tengan en cuenta la presencia, tendríamos un ahorro importante en iluminación, y si además integramos el control de los cerramientos exteriores, un control activo de esos cerramientos, nos permiten no solo una mejora del aprovechamiento de luz natural, sino reducir de forma bastante importante esa radiación solar que nos está obligando a meter mucho consumo en refrigeración. Por tanto, esa norma ya nos demuestra que los sistemas de automatización y control más eficientes nos permiten llegar a una calificación energética óptima. Sin ellos es muy complicado llegar a ello, o por lo menos muy costoso. Y bueno, pues un breve análisis económico pues, nos intenta ir por ese camino. Sí es cierto que la mejora en la envolvente del edificio de una forma radical, el Standard Passive House es un buen ejemplo, pues nos permite un ahorro potencial muy importante, pero se tarda en amortizar mucho tiempo, entre 20 y 50 años, ese sobrecoste. Las mejores tecnologías disponibles tienen un ahorro potencial importante, pero también tienen un tiempo de amortización grande. ¿Por qué no utilizamos sistemas de automatización y control y hacemos inteligentes los edificios? Son tecnologías existentes. Nos llegan a ahorrar 40% si están bien implementados y su coste o su retorno de inversión no es tan elevado. No debemos pensar en que la automatización es la guinda del pastel, sino la base del pastel. Debe pensarse siempre un edificio con estas tecnologías. Y un ejemplo es el estándar KNX. El estándar KNX es un estándar que está muy implementado a nivel europeo y ya mundial, y que tiene unos grandes ratios de eficiencia energética en su utilización. Bien, eso eran un poco los argumentos. Los sistemas de automatización son importantes, hay mucha documentación al respecto, pero también los sistemas de gestión. Los sistemas están pensados para cualquier tipo de edificio, pero hay que gestionar esa información. No sirve de nada medir si no hay nadie, software o persona, que lo gestione. Entonces, los sistemas de gestión de edificios son importantes también porque esos sistemas de automatización son heterogéneos. En un edificio pueden existir varios. Cada tecnología es diferente y se procesa de forma distinta. Por tanto, necesitamos entender el concepto de pirámide de automatización, también es importante, donde tenemos nuestros sistemas, nuestros buses de campo, KNX, Longworth, BACnet, Modbus, etcétera, que tienen determinado nivel de automatización integrado, y si no, se complementa con autómatas, PLCs, etcétera, pero que sobre todo necesitan ser integrados en un nivel de gestión, y ahí entran los BMS, los Building Management Systems. Porque si no, no podríamos integrar todos esos elementos en un mismo sistema. ¿Cómo integramos el almacenamiento de datos de todos esos sistemas? Hablamos de estándares abiertos, sobre todo. ¿Cómo hacemos históricos? ¿Cómo hacemos una gestión energética de todas las variables que nos lleguen de todas esos buses de campo? Entonces, un ejemplo de solución BMS pues sería un servidor, software, que gestionase toda la información que viene de campo, viene de la parte inferior, todos esos estándares que capturan toda la información, que ejecutan órdenes sobre los sistemas automatizados, y que a su vez ese server es capaz de servir información a los SCADAs de visualización, pero también a los sistemas de gestión energética o de cerramientos exteriores. Y una serie de ejemplos de aplicación que yo creo que podrían ser de interés, ¿no? Por ejemplo, un edificio de uso terciario donde tenemos nuestros sistemas de campo elevados a IP a través de los gateways correspondientes de todas estas tecnologías abiertas, con la estrategia del BMS, del Server Backup, que sirve toda la información a un SCADA de visualización y control, a un sistema de gestión energética o a un sistema de control de los cerramientos, ¿no? Esos SCADAs tienen que ser programas suficientemente potentes para cualquier tipo y dimensión de edificio. Pensemos en un hotel pequeño o en un aeropuerto o en un hospital o un campus universitario. Suficiente potencia de controles y gráficas.
que sean abiertos, que estén dotados de gestión de alarmas, de control de escenas, eventos por calendarios, de cualquier tipo de sistema de control, gestión de usuarios, y que nos permita también integrar esos módulos específicos, digamos, a ver si aparece el play, como por ejemplo un sistema de control heliométrico, ¿no?, que nos permita conocer en todo momento, en cualquier tipo de edificio, una vez modelizado el edificio en 3D y representados los edificios de alrededor, modelizar la posición del Sol y que cada cerramiento se pueda controlar de forma independiente, de forma que consigamos reducir ese 40% de refrigeración. Es muy importante poder hacer esta integración, una inversión que se rentabiliza en meses, pero necesitamos soporte, sistemas adecuados para ello. O un campus, por ejemplo, cuanto más complejo sea el edificio, más complicado es hacer esa integración. Podemos tener soluciones BMS específicas para un edificio o un pequeño conjunto de edificios, pero también podemos hacer un clúster, ¿no?, de servidores. Hacer un clúster de servidores nos permiten, por ejemplo, gestionar 200 edificios de un ayuntamiento y hacer una Smart City, contribuir a una Smart City, pero a nivel comercial podemos gestionar 500 tiendas de ropa, de una forma sencilla. Por ejemplo, un hospital, ¿no? Un hospital podemos tener soluciones de gestión y, a su vez, un sistema de gestión energética integrado en ese hospital. Y no es complejo, es decir, necesitamos, para definir un sistema de gestión energética, definir tarifas de todos los recursos y fuentes de energía, definir los distintos recursos energéticos y asociarlos a esas tarifas, recuperar todas las variables de medida que nos llegan de todos esos buses de campo que tiene el servidor adquiridos, establecer centros de coste, por ejemplo, 200 locales de un centro comercial, y, por tanto, poder establecer una estructura de costes que permita repercutir los consumos directamente, de forma automática, con sus facturas simuladas, etcétera, a cada uno de los usuarios. Y esto nos permitiría, pues, múltiples aplicaciones, ¿no? Esa estructura de costes, pues, nos definiría, como bien definía Gonzalo, ¿no?, pues un workspace, un entorno de trabajo de análisis, monitorización y medida muy eficiente. Por ejemplo, un hotel también se podría aplicar, y en muchos sitios de Europa ya se está empezando a facturar el consumo. En este caso, se cobra la habitación y se bonifica a aquel cliente que consuma menos de lo que se establece en el consumo diario de una habitación. Por lo tanto, se motiva, ¿no?, a que la gente sea eficiente. Y eso se puede hacer con un sistema de estos, ¿no?, donde incluso el control de la estancia se puede hacer con el smartphone del cliente, ¿no? Es decir, son ejemplos de soluciones reales que se pueden integrar, que sirven para edificios actuales y edificios nuevos y edificios a reformar. Y bueno, ejemplos, pues, de edificios nuevos son los aeropuertos, que suelen llevar este tipo de sistemas de gestión de múltiples lugares del mundo, pero, por ejemplo, nadie dirá que esto es un edificio de nueva construcción. La Ópera de Viena lleva sistemas de automatización y control bastante potentes y un sistema de gestión. Y muchos otros ejemplos que podrán ver en la presentación y que pasamos rápido para no pasarnos mucho más del tiempo, circuitos de Fórmula 1, villas, etc. Y, por último, una Smart City, por ejemplo. Se puede integrar 50 edificios con un servidor central y hacer una gestión global de una ciudad, por ejemplo. Bueno, como conclusión, 30 segundos, entender que un edificio consume gran parte de su energía durante su vida útil, durante lo largo de su vida, y por tanto analizar el ciclo de vida es importante a la hora de tomar decisiones. El uso intensivo de estas tecnologías nos permitiría ahorrar de forma bastante rentable ese ratio de consumos, y la gestión energética es fundamental. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio, sobre todo por esa última parte que sentimos haya ido un poquito más rápido de lo normal. Si cualquier cosa, luego en el turno de preguntas, ahí tendremos a Julio.